Bienvenidos al segundo tema de la clase 3 del módulo 4 del curso de inspectores. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre lo que es el tema de aseguramiento de calidad versus el control de calidad. En la clase anterior vimos o repasamos algunos ensayos de laboratorio que se utilizan para lo que es el cumplimiento de especificaciones por parte de materiales de base y de subbase y también suelos que usualmente se utilizan para lo que es la fase de control de calidad dentro de un proyecto. En este caso vamos a hacer una pequeña diferencia o establecer cuál es la diferencia entre lo que es un sistema de aseguramiento de calidad versus el control de calidad. Empecemos definiendo qué es la calidad. Definimos la calidad como el conjunto de características de un producto, proceso o servicio que le confiere su aptitud para satisfacer necesidades de los usuarios o clientes. Esto es lo que establece la Sociedad Americana para el Control de Calidad. Entonces, podemos ver que la calidad es las características que tiene un producto que satisfacen una necesidad de un usuario. Es decir, hay una relación entre necesidades y características que debe tener un producto o un proceso para cumplir con esas condiciones y satisfacer las necesidades. A ese conjunto de características es lo que llamamos la calidad. Otra definición es la siguiente, que dice que la habilidad de todas las características de un producto, sistema o proceso para cumplir completamente los requerimientos. Esto nos lo dice las normas ISO 9001 en relación a lo que definimos como calidad. Entonces vemos aquí nuevamente, estamos hablando de que la calidad siempre está relacionada con una serie de características que deben ser cumplidas por parte, llámese un producto, sistema, proceso, etcétera, para cumplir con ciertos requerimientos. Entonces siempre está esta relación entre necesidades o requerimientos y las características que tiene un producto para ser considerado como calidad. Ahora, ¿qué es el control de calidad? Podemos definir el control de calidad como el conjunto de acciones cualitativas, es decir, de cualidad, y cuantitativas, es decir, de cantidad, destinadas a medir y comprobar que las características de una obra, parte de ella o un servicio cumpla con los requerimientos establecidos. Entonces, esta definición lo que nos dice es que un producto o un proceso debe tener ciertas características, llámese cualitativas, es decir, de no sé, forma, tamaño, color, etcétera, y cuantitativas en cuanto a cantidad, podemos hablar de peso, de dimensiones, etcétera, para cumplir con los requerimientos que son establecidos para ese producto. Entonces, en el caso nuestro, para el caso de lo que son materiales de bases y de subbases, cuando hablamos de calidad de un producto, quiere decir que ese material cumple con ciertas características para el requerimiento que va a tener posteriormente. ¿Cuál es el requerimiento? La utilización de ese material en estructuras de pavimento. Entonces, esas características de las que estamos hablando son todos los ensayos de laboratorio que vimos en la clase anterior y que deben ser satisfechos para que ese material se pueda utilizar de forma correcta y que en el largo plazo nos brinde las capacidades de soporte, de drenaje, etcétera, que nosotros les exigimos a las estructuras de pavimento. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un sistema de aseguramiento de calidad y el control de calidad? Esto es una pregunta que es importante, que nos la vamos a hacer al final de la clase para saber cuál es la diferencia entre lo que nosotros conocemos como el control de calidad y lo que nosotros queremos utilizar, que es un sistema de aseguramiento de calidad. Entonces, el sistema de aseguramiento de calidad es esta serie de pasos que vemos en la imagen que no solo implica la realización de ensayos, sino que es un esquema que lo que hace es que nos facilita la producción de calidad. Entonces, esta es una fase importante que va a estar acompañándonos durante esta clase del día de hoy, que es que la calidad no se controla, la calidad usted la produce. Entonces, ¿a qué nos referimos? A que si nosotros queremos tener un proyecto con resultados positivos, es decir, que cumpla con los requerimientos de los usuarios, nosotros tenemos que producir esa calidad, y no es simplemente aplicar ensayos o aplicar, digamos, procesos para saber si el producto era bueno o era malo. Vamos a ver que eso es parte del proceso de aseguramiento de calidad, pero que lo que es el sistema de aseguramiento de calidad básicamente es una serie de pasos que nos van a facilitar que eso ocurra. Entonces, ¿cómo inicia esto? Esto inicia con un compromiso hacia la calidad. Posteriormente, es un proceso de identificación de procesos y actividades relacionados con la generación del producto. Posteriormente es una definición de procedimientos y especificaciones
seguido por un proceso de inspección y verificación, eh, seguido también por un proceso de evaluación de resultados y una serie de acciones correctivas que van a permitir identificar los procedimientos y las especificaciones que deberían ser cambiados o modificados para generar el proceso de calidad. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos pasos dentro de lo que es el sistema de aseguramiento de calidad. Entonces el primer paso que vimos era lo que llamábamos el compromiso hacia la calidad. Entonces, ¿qué significa eso? Básicamente lo que significa es que necesitamos conocer qué es el aseguramiento de calidad y eso implica un cambio de paradigma. Básicamente ese compromiso hacia la calidad implica asumir el compromiso de que nosotros vamos a realizar acciones y a establecer sistemas dentro de nuestras organizaciones para que los productos que salgan de ellas sean productos adecuados a las necesidades del cliente. Cuando hablamos de un cambio de paradigma, estamos hablando de una situación particularmente eh, normal o digamos o constante que se da en nuestras organizaciones, que es la diferencia que hacemos entre obras por la administración y obras por contrato. Cuando estamos hablando de obras por administración, estamos hablando de construcciones o de procesos que llevamos a cabo con nuestro propio personal, y las obras por contrato son aquellas en las cuales nosotros traemos un tercero para que participe y ejecute esas obras. Entonces, no sé si alguno de ustedes se sentirá identificado con esto, pero creo que todos hemos visto cuando nosotros ejecutamos obras con nuestro propio personal, los requisitos y las exigencias para los productos y los procesos son diferentes a veces a lo que nosotros les exigimos, por ejemplo, a un tercero o una empresa constructora que venga a ejecutar una obra. Entonces, estas diferencias entre lo que es el establecimiento de una obra por administración y por contrato no deberían darse cuando nosotros estamos asumiendo un compromiso hacia la calidad. Es decir, nosotros igualmente tenemos que exigir productos de calidad y procesos de calidad, tanto cuando hacemos obras con nuestro propio personal que cuando lo hacemos contratando un tercero. Entonces, ese es el cambio de paradigma que se establece aquí. Tanto obras por administración como obras por contrato tienen que ser tratadas con los mismos niveles de exigencia. Entonces, ese es el primer paso, asumir ese compromiso hacia la calidad. El segundo paso es la identificación de procesos y actividades. Es, como dice ahí, es saber lo que se debe hacer. Entonces, esto inicialmente inicia con un diagnóstico de actividades que tienen mayor frecuencia de ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros, dentro de nuestra organización, tenemos que tener claro cuáles son las obras que hacemos con mayor frecuencia. Si hacemos colocación de mezclas asfálticas, si hacemos colocación de materiales de base de subbase, construcción de cuerpos de concreto pequeños como son cabezales o alcantarillas, o si lo que hacemos son procesos, no sé, de chapia, etcétera. ¿Cuáles son esas actividades que tienen mayor frecuencia de ejecución? Segundo es identificar si el equipo que tenemos actualmente es el que es el adecuado para la ejecución de esas obras. Entonces tenemos el equipo necesario y cuál es el equipo que tenemos disponible. Hacer esa comparación para saber si tenemos una deficiencia a nivel de cuál es el equipo que nosotros deberíamos utilizar para ejecutar esas actividades. Lo tercero es el personal necesario y personal disponible. Entonces, al igual que el equipo, nosotros ocupamos saber si la gente que nosotros tenemos disponible para hacer los trabajos es la adecuada y suficiente para realizar los mismos, o si necesitamos ya sea aumentar el grupo de gente o brindarles mayor capacitación para que sean este, capaces, digamos, de realizar esas obras con una mayor eficiencia. Y también conocer los materiales, es decir, qué tipos de especificaciones tienen esos materiales para saber cómo ellos pueden cumplir con las exigencias de esos procesos constructivos. Entonces, la identificación de procesos y actividades va relacionado con saber qué es lo que debemos hacer para cumplir con los trabajos que usualmente nosotros realizamos. Posteriormente viene lo que se llama el proceso de definir procedimientos y especificaciones. Esto quiere decir lo que se debe hacer. Entonces, algo muy importante, se tiene claro el procedimiento. Entonces, por ejemplo, si nosotros solemos o usualmente hacemos actividades, por ejemplo, de bacheo, entonces conocemos bien cómo es el procedimiento para hacer un bacheo. Si hacemos colocación de tuberías, entonces conocemos cómo es el proceso correcto para, por ejemplo, abrir una zanja, para colocar una tubería, no sé, para construir una alcantarilla. eh, Conocemos bien cómo es el proceso para realizar una compactación de un material de base, etcétera. Tenemos claro cuáles son los procedimientos. Lo segundo es conocemos cuáles son las especificaciones de esas actividades, es decir, si estamos haciendo
por ejemplo, en la colocación de un material de base estabilizada, conocemos bien cómo son las especificaciones para hacer el control de la dosificación de cemento. Entonces, ese conocimiento eh, es importante eh, tenerlo claro, tenerlo por escrito, para saber si nosotros estamos cumpliendo con esos procesos y especificaciones que están relacionados con las actividades. Si están los aspectos incluidos en contratos y trabajos para la administración. Entonces, esto es un factor muy importante también. ¿Por qué? Porque muchas veces en los contratos que nosotros hacemos a terceros, asumimos de que esas personas conocen, digamos, a profundidad cómo son la ejecución de las obras, y eso no necesariamente es así. Entonces nosotros como contratantes en este caso tenemos que tener claro cuáles esos procedimientos y especificaciones para saber si el producto que nos están entregando va a cumplir con esas condiciones de calidad que estamos exigiendo. El cuarto paso es la etapa de inspección y de verificación, que esto se puede resumir en que se hace lo que se dice y se registra lo que se hace. Entonces aquí es la parte donde principalmente van a intervenir ustedes como inspectores, donde se requiere personal con experiencia. Obviamente no podemos poner a supervisar una obra a alguien que no tenga el conocimiento de los detalles, digamos, que llevan a que ese procedimiento sea adecuado y genere un producto de calidad. Tenemos las herramientas de inspección correctas, es decir, tenemos listas de verificación, tenemos los equipos de verificación. No sé, como inspectores es inconcebible, por ejemplo, que un inspector no cuente con una cámara para registrar eventos, que no tenga no sé, una cinta métrica, que no tenga un termómetro, se está haciendo colocación de mezcla asfáltica. Ese tipo de cosas es importante porque por un lado está el tema de que la persona tenga la capacidad y por otro lado que esa persona tenga los medios para ejercer su labor como inspector. Eh, Además es importante que esa persona tenga el conocimiento de qué inspeccionar. Claramente, digamos, en cada una de las actividades que nosotros ejecutamos existen detalles que van a hacer que esa actividad sea exitosa o no. Entonces tenemos que conocer cuáles son esos detalles que hacen que una actividad al final de cuentas genere un producto de calidad o no. Y posteriormente ven ustedes que hasta aquí entra lo que es la parte de la ejecución de pruebas de laboratorio, que las pruebas de laboratorio básicamente son un complemento o un componente adicional de lo que es el sistema de aseguramiento de calidad. Entonces, ese es el cambio de mentalidad que les hablaba al principio de esta clase, que tenemos que quitarnos de la idea de la cabeza de que el control de calidad es solamente ejecutar pruebas de laboratorio. Entonces ven ustedes que la producción de un producto o un proceso de calidad a nivel constructivo implica una serie de pasos adicionales. No es solamente que llegue X empresa de control de calidad, digamos, al recolectar una muestra se la lleve al laboratorio y después por ahí nos llegue un resultado de un ensayo, digamos, que nos diga que la compactación dio un 90% y que no dio un 95%. Digamos, eso no es suficiente. ¿Ok? Nosotros dentro del sistema de aseguramiento de calidad tenemos que hacer que esos ensayos de laboratorio sean un componente más de todo el proceso. Que no sea esa idea de que el control de calidad es solamente hacer ensayos de laboratorio, sino que nosotros tenemos que migrar hacia un pensamiento de que lo que andamos buscando es establecer un sistema de aseguramiento de calidad. Siguiente es la parte de evaluación de resultados, que es evaluar lo que se ha hecho. Entonces, ocupamos saber si existe claridad en la interpretación de especificaciones. Desgraciadamente, nosotros nos hemos encontrado muchos casos que tanto el personal técnico, digamos, como el personal profesional de algunas organizaciones no tiene claro cómo interpretar, por ejemplo, un resultado de un ensayo laboratorio. Es decir, no conocen las especificaciones que están de la mano, digamos, con esos resultados. Interpretación de los resultados de laboratorio, el respaldo contractual ante incumplimientos, es decir, si los contratos bajo los cuales nosotros ejecutamos obras incluyen lo que es eh, cómo actuar en el caso de que se den incumplimientos a nivel de ensayos de laboratorio o incumplimientos a nivel de suministro de maquinaria, suministro personal, de ciertas características de los materiales, etcétera. Entonces es importante también que a nivel contractual, tanto la inspección como la parte administrativa de los contratos tenga herramientas como para actuar, para saber cómo actuar en el momento que se den incumplimientos. Además de que tiene que existir protocolos para las tomas de acciones. Entonces, dentro de nuestras organizaciones deberíamos de tener mecanismos que nos digan ante ciertas condiciones cómo es que se tiene que actuar. Entonces, que no queda
simplemente a criterio tanto del ingeniero como el inspector cómo actuar, sino que sean ya esquemas que digan, bueno, si usted está, por ejemplo, en la colocación de una mezcla asfáltica y no sé, comenzó a llover, entonces esta es la forma en que usted tiene que actuar. O la mezcla asfáltica llegó a cierta temperatura, entonces usted tiene que actuar de cierta forma. Entonces, este tipo de acciones deberían estar incluidas dentro de protocolos que ayuden no solo al inspector, sino también a los ingenieros que están involucrados en estos procesos para conocer cómo actuar en el caso que se den estas situaciones adversas. Y posteriormente viene la etapa de lo que son las acciones correctivas. Entonces, esto es actuar sobre las desviaciones. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir eso. Quiere decir que nosotros al darnos cuenta que hay un incumplimiento o que hay algo que no está saliendo bien, sepamos cómo es que tenemos que actuar. Es parte de lo que hablamos anteriormente del protocolo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Eso inicialmente es un compromiso de no aceptar trabajos mal ejecutados. Entonces, esto inicia en muchas ocasiones por parte de ustedes como inspectores, de que no tienen que estar sujetos a lo que diga el contratista o lo que diga un laboratorio externo para aceptar un trabajo, sino que ustedes tienen que estar completamente seguros de que las obras que ustedes están inspeccionando están cumpliendo con esas características para satisfacer las necesidades de los usuarios. O sea, el compromiso de ustedes no es ni con el contratista ni es contra el laboratorio, es contra los usuarios de la organización para los que ustedes trabajan. ¿Okay? Cuando se dan ese tipo de condiciones que no, digamos, que no están cumpliendo, entonces tenemos que plantearnos si es posible realizar correcciones en campo. Es decir, si podemos ejecutar de alguna forma medidas que solucionen el problema ahí mismo en sitio sin tener que, pues, tener que recurrir a rediseños o recurrir a otro tipo de cosas, digamos, que van a tomar más tiempo. Entonces siempre tenemos que estar proactivos a poder realizar ese tipo de correcciones en el mismo sitio. Y además eso tiene que retroalimentar la definición de procedimientos. Entonces, como hablábamos hace un par de pasos atrás, la definición de esos procedimientos y especificaciones es muy importante para la ejecución de esos trabajos. Entonces, si nosotros vemos que cierta actividad, la forma en que nosotros estamos realizando el procedimiento no es tan efectiva y se puede mejorar, entonces estas acciones correctivas también tienen que ir de la mano con el mejoramiento de esa definición de los procesos. Entonces, las acciones correctivas lo que van a hacer es volver a retroalimentar el sistema. Entonces, aquí vemos otra forma de ver lo que es el sistema de aseguramiento de calidad. Entonces, vean ustedes que estas son las mismas etapas que veíamos anteriormente. Entonces, aquí tenemos una etapa de diagnóstico de actividades con mayor frecuencia de ejecución, es decir, cuáles son las actividades que nosotros usualmente hacemos, cuáles son las 5 o 6 actividades que nuestra organización hace con mayor frecuencia. Tenemos que evaluar cuáles son los recursos disponibles, es decir, si tengo los equipos, si tengo el personal, si tengo los materiales adecuados. Después viene lo que era la etapa de definición de procesos, de secuencias de ejecución y las metodologías que yo tengo, si son adecuados o no. Y esto quiere decir que tengo que estudiar las normativas y las especificaciones que voy a utilizar durante ese proceso. Después, veíamos que era importante definir cuáles son los aspectos claves a inspeccionar en cada actividad. Eso venía de la mano con el conocimiento y la experiencia del personal de conocer cuáles son los detalles que hacen que una actividad sea exitosa o no. Después venía lo que era el desarrollo o la adquisición de instrumentos de control. Entonces habíamos hablado que el inspector no solo tiene que tener el conocimiento de la actividad, sino tener las herramientas para poder controlarla. Entonces estamos hablando de que estábamos hablando de tener listas de verificación, de tener instrumentos como cámaras, termómetros, cintas métricas, no sé, los instrumentos que fuesen necesarios para poder registrar la, el cumplimiento y la verificación de ciertas características, además de la definición de pruebas de laboratorio que teníamos que ejecutar. Entonces, aquí nuevamente, como les decía hace un momento, las pruebas de laboratorio son un componente más del sistema de aseguramiento de calidad, pero no es que las pruebas que hace un laboratorio es el único medio o la única forma de hacer control de calidad, sino que es parte de todo el sistema. Esto, al final de cuentas, implicará cierto entrenamiento del personal y adquisición de experiencia, y además de la ejecución de acciones correctivas y la retroalimentación en todo este sistema. Entonces, esta es otra forma de ver básicamente lo mismo que hemos visto en el esquema anterior. ¿Cuál es la importancia de la calidad en una obra vial? Pues es algo bastante intuitivo, pero vamos a ponerlo aquí de manifiesto. Entonces, esto significa mejorar el servicio a los usuarios de las vías, que tengamos obras de mayor durabilidad, que generemos un ahorro, una mejor disposición de los recursos públicos, que esto nos facilita la rendición de cuentas en la gestión vial
Obviamente esto es algo que es requerido por reglamentos, que generemos esa satisfacción entre el cliente y el usuario, siendo nosotros los proveedores del servicio y los clientes, pues las personas que utilizan las vías. Esto facilita obviamente el desarrollo nacional y regional al tener, a final de cuentas, productos de mejor desempeño. Y además esto es una obligación a nivel de ética profesional y nosotros como inspectores también es nuestra obligación hacer el mayor esfuerzo para que estos productos y las obras que construimos tengan la mayor calidad y tengan la mayor durabilidad y puedan satisfacer esas necesidades de los usuarios. ¿Ok? ¿Cómo traducimos lo que es la calidad en una calle o un camino? Pues podemos ver que son calles que tengan buena apariencia en general, que tengan suficiente resistencia, que no tengan fisuras o agrietamientos excesivos, que tengan pintura o señalización vial, que la superficie sea lo más regular o pareja posible, que las condiciones de frenado sean adecuadas, es decir, que tengan suficiente agarre, que tenga buena visibilidad, las señales viales sean adecuadas, que tengan aceras, por ejemplo, que es algo súper básico, digamos, para que una calle se pueda considerar que tenga suficiente calidad, que tenga sistemas de drenajes y cunetas adecuados para evacuar las aguas de lluvia, que tenga suficiente bombeo, que no tenga huecos ni hundimientos. En el caso de caminos que no pavimentados, que no tenga excesos de polvo, se generen nubes de polvos que sean problemáticas a nivel de salud de las personas, que tengan pendientes moderadas hasta donde sea posible y que las curvas, tanto verticales como horizontales, sean relativamente suaves, es decir, que la experiencia de manejo en esas situaciones sea la mejor posible para los usuarios. Entonces, todas estas son características que hacen que se pueda decir que una calle o un camino es un camino de calidad. La gestión integral de la calidad básicamente es una idea complementaria a lo que veníamos hablando hace un momento. Entonces, hablábamos de que el control de calidad aislado, es decir, solo la realización de ciertos ensayos y que venga al laboratorio cierto día y llevarse muestras, eso no evita los defectos en la obra. Simplemente los detecta y generalmente los va a detectar ya cuando la obra está construida. Entonces, por eso es que no es adecuado tener esa mentalidad de que el control de calidad va a ser algo, va a ser un laboratorio que viene a hacer un ensayo, a llevarse una muestra y ahí nos va a dar un resultado. Entonces eso no es suficiente. La gestión integral de la calidad pretende o puede evitar que los defectos en los procesos desde su inicio. Entonces, si nosotros aplicamos este esquema que veíamos anteriormente de gestión de la calidad o de aseguramiento de calidad, entonces nosotros podríamos detectar muchos de estos defectos o deterioros desde su génesis, es decir, desde que se están ejecutando, nosotros podemos ver si un proceso está mal ejecutado, podemos evitar que al final de cuentas un resultado de un laboratorio de negativo, digamos, o que nos dé algo que no deseamos. Eso significa planificar, organizar, ejecutar y controlar la calidad, lo cual es lo más efectivo desde toda perspectiva, es lo más económico y es lo más fácil, digamos, tal vez no lo más fácil, sino lo mejor para nosotros como inspectores y finalmente para los usuarios. Entonces la calidad no es solo de materiales, ni tampoco de laboratorios de ensayo. La calidad en la obra se produce mediante planeamiento, organización y control de los procesos, materiales, equipos que participan en la construcción y el medio donde se hace la obra. Entonces la inspección continua en el sitio es muy importante. Entonces, eh, ustedes lo han vivido como inspectores, entre más presencia se tenga de la parte de inspección, mejor sale el proyecto. Desgraciadamente no es algo que se pueda hacer todo el tiempo, sino que nosotros entendemos que muchas veces los inspectores tienen que estar viendo, no sé, 3, 4 frentes de obra y no les da chance, digamos, de ver un proyecto en específico, estar encima de un proyecto todo el tiempo. Pero esa inspección continua es un factor muy importante y decisivo entre la obtención de un proyecto bien ejecutado y uno no muy bien ejecutado. Entonces esto implica personal, equipos, materiales, adecuados procesos de diseño, construcción de drenajes adecuados, condiciones de clima que sean favorables y el conocimiento y la aplicación de normas y especificaciones para esos procesos. Esto obviamente implica un cambio en el pensamiento acerca de lo que es la calidad. Entonces, eh, ¿cuál es el pensamiento típico que nosotros tenemos o que teníamos? Esperamos a partir de la clase de hoy ya no se tenga así. Nosotros generalmente pensábamos de que el laboratorio es el que controla la calidad y no. Todos producimos la calidad del proyecto, tanto el constructor como nosotros como inspectores participamos en la producción de esa calidad. Otro concepto erróneo es que la calidad se controla. En realidad usted no controla la calidad, usted lo que hace es producir la calidad con planeamiento. Se dice también que la calidad cuesta mucho.
y no, la calidad es algo rentable. Lo que es costoso son las fallas en el proceso, en el proyecto. Entonces, actuar sobre problemas o devolverse, digamos, a solucionar problemas es lo que es realmente costoso. La calidad es orientada solo al producto. Eso no es así, sino que la calidad en todos los procesos y aplica también a la organización. Entonces, como veíamos, el proceso o el sistema de aseguramiento de calidad implica no solo el producto final, sino también todos los participantes que están en el proceso. Además de que otra idea errónea es que la calidad se logra con entrenamiento y no, la calidad se logra con liderazgo, con capacitación y con motivación. En realidad, digamos, la aplicación de un sistema de calidad, como veíamos al puro principio, lo que implica es un compromiso hacia asumir los retos que implica un establecimiento de un sistema de este tipo. Entonces, olvidémonos de todas estas ideas de la izquierda y tratemos de asumir lo que son esos pensamientos que están en la parte derecha de lo que es la tabla. Ok, aquí vemos un esquema, digamos, de lo que es gestión básica de calidad en un proyecto vial. Entonces vemos que para que un proyecto a final de cuentas sea exitoso tiene que mezclarse todos estos cuatro componentes que vemos en la imagen. Entonces ocupamos contar con diseños formales, es decir, tenemos que tener conocimiento, digamos, de cómo diseñar obras, digamos, en el sentido de que lo que se construya realmente responda a criterios de ingeniería y construcción que sean sustentables, es decir, no vamos a comenzar a construir obras de forma empírica, digamos, sino que las cosas deberían tener ciertos diseños. Tienen que existir normas que permitan que la ejecución de esas obras a final de cuentas estén específicamente facultadas, digamos, o especificadas correctamente en base a teorías, en base a especificaciones que permitan que esto se logre cumplir. Tercer componente de la parte de inspección, entonces la inspección continua generada por el personal competente y pruebas básicas en sitio. Y ese es un factor muy importante, vean ustedes que está en la parte de abajo de la pirámide, porque es un aspecto fundamental. Si esto se pierde, usted puede tener un diseño muy bueno y puede estar con todas las normas al día, digamos, o tener todas las especificaciones claras, pero si usted no tiene en la inspección, eso se derrumba, ¿verdad? Además, se ocupa también de un proceso de verificación con ensayos de laboratorio y controles externos que permitan verificar que los diseños que estamos haciendo cumplen con esas normativas que estamos utilizando. Entonces ven ustedes que lo que es inspección y verificación están en la parte eh, inferior de la pirámide y tienen igual importancia. Es tan importante la parte de control o digamos los ensayos de laboratorio como lo que es la parte de la inspección en campo. Entonces si alguno de estos aspectos falla o no está presente, no podemos tener un proyecto vial que sea efectivamente exitoso. Entonces, para finalizar, hacemos algunas reflexiones sobre lo que es este tema. Entonces, algunos pensamientos. Se dice que la cultura de la calidad en las organizaciones se distingue a las que progresan y alcanzan el desarrollo de las que caen en la mediocridad. Otro pensamiento importante respecto a este tema es que la calidad es el resultado de un esfuerzo inteligente. Es decir, aplicar sistemas de aseguramiento de calidad es algo inteligente, es una buena decisión. Este es muy importante. El tercero dice que el precio se olvida y la calidad permanece. Entonces esto es algo muy interesante. En nuestro proyecto nosotros nos preocupamos mucho por eh, temas de precios, por eh, cumplir, digamos, con lo que son las especificaciones contractuales a nivel de precios sanitarios, de cumplimiento de tiempos, etcétera, pero todas esas cosas al final de cuentas se olvidan. Lo que queda es la calidad del proyecto. Y como mencionábamos al inicio de la clase, el pensamiento que nos tiene que guiar durante el día de hoy es que la calidad no se controla, sino que la calidad se produce. Entonces, ese es como el primer cambio a nivel de paradigma que tenemos que hacer nosotros en nuestra mente, es este. La calidad no se controla, la calidad se produce. Ok, entonces con eso finalizamos lo que es la clase del día de hoy con el segundo tema de aseguramiento de calidad versus control de calidad. Los invito entonces a seguir con lo que es la clase número 4 de este módulo de inspectores viales de la NAME de la Universidad de Costa Rica.